Hola chicos, vamos a intentar resolver este ejercicio tan completo de movimiento circular. Aquí tenemos un movimiento circular que va en este giro, me está indicando este sentido de las flechas, y aquí tengo el mismo movimiento pero lo estoy viendo de vista lateral. Y va a ser importante porque vamos a ver que algunos vectores se me salen del plano. En particular, si me fijo en este tipo de movimiento, lo que tengo que elegir es un punto que se esté moviendo. Puede ser el mismo objeto que esté moviéndose y realizando una trayectoria circular de este tipo. Y, por ejemplo, vamos a elegir este punto de aquí. Este punto de aquí. Ese punto de aquí, que podría ser perfectamente, pues, este de aquí. ¿De acuerdo? Vale, lo primero que tenemos que poner es el vector de posición R, que lo vamos a hacer respecto del origen, es decir, de donde yo estoy situando el compás, que va a ser aquí o aquí, y va a ir de aquí al punto, ¿no? Vamos a dibujarlos. Y aquí lo tenemos, ¿veis? Desde el origen al punto, este sería el vector R, desde el origen al punto, este sería el vector R. Ahora, sobre este punto que puede estar girando aquí, de esta manera, vamos a dibujar el vector velocidad. Ya sabéis que la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, puesto que la trayectoria circular será tangente y en esa dirección, en ese punto. Y aquí será tangente y en esta dirección. Vamos a dibujarlo. Pues bien, ahora solamente me queda dibujar el vector velocidad angular. Y para entender bien el vector velocidad angular, vamos a ver cómo se relaciona tanto con la V como con la R. Hace de esta manera, observar. El vector velocidad, que es tangente a la trayectoria, es igual al vector velocidad angular por el vector de posición. Pero una cosa interesante, el producto es un producto vectorial. Esto lo que me indica es que el resultado va a ser un vector, es decir, V va a ser un vector al realizar este producto. Y ese vector tiene que ser perpendicular al plano que hace omega y R. ¿De acuerdo? Así que si lo que tengo es el plano R y V, es decir, R y V, lo que queda claro es que la omega tiene que ser perpendicular a la R y a la V. ¿Y cómo lo hago? Pues lo hago es sacándolo del plano. Y además lo que hago es situarlo, normalmente se sitúa en el centro de giro. Es decir, si aquí tengo el centro de giro, aquí es donde voy a situar el vector omega. Por eso lo he sacado en una perspectiva para que lo veáis un poquito mejor. Vamos a dibujarlo. Y aquí lo tenéis dibujado. Mira, observad, este punto lo que indica es que se sale del plano hacia vosotros. Y estoy viendo la punta de la flecha. Si estuviera viendo la parte de atrás de la flecha, lo haría con un aspa. Y aquí lo vais a ver mejor en perspectiva. ¿Veis? Sale por encima del círculo perpendicular al mismo. Por eso aquí no se ve y por eso lo pongo aquí en perspectiva. ¿Y qué giro lleva? Pues mirad, vais a poner la mano derecha y cerrando los dedos en esta dirección. Y el dedo pulgar me va a decir hacia dónde va la omega. ¿Veis? El dedo pulgar me dice que va hacia arriba. Si lo veis aquí mejor, si cerráis la mano, los dedos indicando esta dirección de movimiento, la mano derecha, el dedo pulgar me indica hacia arriba. Pues vale, ese sería el vector omega, es decir, la velocidad angular del movimiento. Para todo este tipo de movimiento, ya sabéis que ya sé cuánto vale el vector, pero yo quiero saber cuánto vale su módulo. Fijaos, aquí lo que tengo que saber es que la V es perpendicular al plano que forma la omega y R, y por otro lado el módulo de la V es igual al módulo de la omega por el módulo de la R por el seno del ángulo que forman entre ellos. Y si observáis, el ángulo que forman, evidentemente la omega y la R son perpendiculares, se ve en el dibujo. Observad, ¿veis? Omega con R son perpendiculares en todos los puntos. Por lo tanto, este seno sería el seno de 90. ¿Y recordáis cuánto vale el seno de 90? El seno de 90 vale 1. Luego, para mi caso, en estos casos de movimientos circulares, sería por el seno de 90 y lo vamos a poner directamente como la omega por R. Y ya para finalizar esta introducción, os dais cuenta que aquí voy a necesitar las tres dimensiones, porque si yo pongo, por ejemplo, aquí el Y y la X, ¿veis? Aquí pongo Y y aquí pongo X. Entonces la omega tendría dirección, saldría hacia afuera, sería Z, es decir, K, que es el versor del eje Z. También se vería aquí ya ahora se vería claro un poquito peor. Si aquí tengo, por ejemplo, el eje X, el eje iba hacia acá, ve hacia adentro, en el círculo estamos hablando, ¿no? Y el que sale hacia arriba sería el eje Z. Para este dibujo tendría K. ¿Qué pasaría si estuviera girando justamente al contrario? Que entonces la omega iría hacia abajo, ¿veis? Y aquí se vería una X en vez de un punto. Entonces la omega tendría dirección menos K. ¿De acuerdo? Pero bueno, fijaos que en este caso lo que me piden son módulos, es decir, no hay que hacer exactamente esto, lo he hecho para que entendáis un poquito cómo es el movimiento circular, que al introducir lo que es el producto vectorial, pues cambia un poco y lo complica. Bien, vayamos entonces al apartado A. Aquí me están diciendo que calcule el módulo de esa velocidad angular, ¿no? Pues muy bien, si os dais cuenta en el ejercicio ya me lo están diciendo, porque me dice a qué velocidad gira. Me dice que gira 180 RPM, que significa revoluciones por minuto.
es decir, vueltas por minuto. Por lo tanto, ya me están dando la velocidad angular. Me dice cómo va girando. Me dice, da 180 vueltas en un minuto. Luego la omega, que será igual a 180 RPM. Lo que ocurre es que me lo piden en el sistema internacional, es decir, en radianes partido por segundo. Así que en vez de poner RPM, para que veáis bien el cambio de unidades como lo hago, pondría 180 vueltas y pongo vueltas partido por minuto, que es lo que me dicen que hago. ¿Por qué me interesa esto? Porque ahora ya sí puedo poner una raya y observar. Si quiero eliminar vueltas, vueltas está aquí arriba. Lo voy a poner aquí abajo, ¿vale? Vueltas. Y arriba lo quiero pasar a radianes. Y una vuelta, que es lo más grande, ¿cuántos radianes tiene? Pues vemos, estamos aquí, ¿no? Doy una vuelta y he dado una vuelta de 2pi radianes. Pues yo pongo aquí 2pi. Ahora tacho la unidad que he hecho, que sería vuelta, se me va con vuelta, ya tengo radianes y ahora tengo que eliminar el minuto. Como el minuto está abajo, fijaos, está abajo, lo veis aquí, para eliminarlo lo voy a poner aquí arriba. Minuto. Y abajo a lo que lo quiero pasar, que son segundos. ¿Quién es más grande? Un minuto. ¿Un minuto cuántos segundos son? 60. Vuelvo a hacer lo mismo de antes. Tacho aquí y tacho aquí. Y ahora ya simplemente tengo que realizar esta operación. Es decir, 180 por 2pi dividido por 60. Y realizando esa operación, que es muy sencilla, observa que sería 2 entre 60, me va a quedar un 30 aquí abajo. Luego me va a quedar 18 entre 3. Luego me va a quedar 6 pi. O sea, no me ha hecho falta ni la calculadora. Pues sería 6pi y las unidades radianes partido por segundo. Es decir, cada segundo hace 6pi radianes. ¿Qué son exactamente 6pi? Si una vuelta estamos diciendo que son 2pi, pues 1, 2 y 3. Hace 3 vueltas por segundo. ¿De acuerdo? Hace 3 vueltas por segundo. Muy bien, pasemos al apartado B. En este apartado lo que me están preguntando es el módulo de la velocidad, que es esta de aquí, es lo que os había explicado antes. Ahora, ¿cómo se relaciona la omega r con la v en los movimientos que son circulares de radio constante? Pues muy sencillo, v es igual a omega por r. Por lo tanto, despejar la v ya está despejada, directamente se hace la operación. Y entonces pongo v, ¿veis? No pongo vector ni nada porque voy a calcular su módulo. Es igual a la omega por r, que es lo que he explicado antes. Y ahora dice, la omega son 6pi y la r me dice que son 50 centímetros. Hay que pasarlo al sistema internacional, es decir, 0,5 metros. Y si realizo esta operación, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 3pi. 3pi. Y ahora, esto sería metros partido por segundo. No se suele dejar con pi. Los pi se suelen dejar sobre todo para lo que son las omegas, lo que son las frecuencias, lo que son periodos. Entonces directamente realizo 3 por pi. Pi sería el 314, ¿de acuerdo? Y entonces me da 9,42 metros partido por segundo. Este sería el resultado del apartado B. Recordar que estamos calculando la velocidad en un punto de aquí fuera. Es decir, si la velocidad se estuviera calculando en cualquier otro punto, habría que poner la R a la que lo estoy haciendo. Aquí es un punto del borde, por eso pongo 0,5. Muy bien. Vayamos al apartado C. En el apartado C, si dais cuenta, me dicen ahora que calcule el ángulo que recorre en un segundo un punto del borde. Aquí lo interesante es que os deis cuenta de la similitud que existe entre las ecuaciones de movimientos uniformes y las ecuaciones del movimiento circular uniforme. Vamos a recordar, en vez de ponerlas en R, las voy a poner en S. Fijaros, S es igual a la S sub 0 más la V sub 0 T. Este sería para un movimiento lineal. Pues para un movimiento circular, en vez de S, hablamos de ángulo. Y el ángulo que recorre sería θ. Y ahora esto sería igual al θ inicial más, en vez de V0, es omega, y omega por el tiempo, ¿de acuerdo? Luego tengo que aplicar esta expresión de aquí, luego necesito un ángulo inicial. ¿Y qué ángulo inicial vamos a tomar? Pues tenemos que tomar algún punto de inicio. ¿Qué os parece este de aquí? Porque fijaros, si tomo este de aquí, si esta es la esfera goniométrica, os dais cuenta que sería así, el ángulo sería el 0. Si hubiera tomado este punto de aquí y la esfera, este fuera el eje X, este sería 90 grados. Aquí sería 180 grados, aquí sería 270 grados, ¿de acuerdo? Luego al coger aquí, cojo el 0 o 2pi, pero bueno, se coge 0, ¿no? Y entonces al coger 0, directamente vamos a aplicarlo. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar que el ángulo que va a recorrer va a ser igual a mi θ0, que hemos dicho que vale 0 grados, pero no podría poner 0 grados porque observar que la omega la estoy expresando en
radianes, ¿de acuerdo? ¿Veis? En radianes. Luego sería, en este caso me da igual, pues serían 0 radianes. Fijaros lo que había dicho, si antes era aquí que son 90 grados, no podría poner 90 grados, tendría que poner pi medios. Si pongo aquí no podría poner 180, tendría que poner pi, y aquí sería 3 pi medios. Luego teta va a ser igual a 0, pero radianes, lo que pasa es que me coincide, ¿no? 0 radianes, más la omega sería 6 pi y por un segundo, ¿de acuerdo? Pues esto sería 6 pi, pero ahora directamente radianes. Lo que habíamos hablado. Es decir, en un segundo, ¿qué hace? Pues da 3 vueltas, porque son 6 pi, una vuelta son 2 pi, pues 6 pi serían 3 vueltas. Pasamos al siguiente apartado. El siguiente apartado sería el apartado D, y me dice, calcula el espacio lineal recorrido por un punto del apartado anterior. Es decir, ¿qué punto se refiere? Se refiere a un punto del borde, no un punto que vaya por aquí, ¿no? Fijaos, si yo sé cuánto vale teta, ¿cómo puedo relacionar ese ángulo que se ha movido con el espacio lineal? Bien, os voy a indicar un pequeño truco para que lo entendáis. Imaginaos, aparentemente parece que no tiene nada que ver, pero vais a ver que sí. Yo quiero calcular la longitud de esta circunferencia, ¿vale? ¿Cuánto vale la longitud de una circunferencia? Vamos a ponerlo. La longitud de una circunferencia vale 2pi, es decir, giro una vuelta entera por el radio. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurrirá si en vez de girar una vuelta entera lo que hago es un sector? Es decir, imaginaos que va desde aquí hasta este punto de aquí y se mueve este ángulo teta de aquí. Luego, ese ángulo teta, ¿a qué será igual el arco? Esto de aquí. Pues esto de aquí será lo mismo. ¿Cuánto me he movido? En este caso no me he movido 2pi, me he movido solamente S teta. Luego S teta es lo que voy a poner. Voy a poner que la S, es decir, lo que se ha movido, sería ese ángulo teta por el radio. Esa es la idea, y eso es lo que voy a usar ahora. Si yo sé cuánto se ha movido, y bien que lo sé, porque sé que la S vale, la teta en el apartado anterior vale 6pi. Y ahora, ese punto, ¿dónde está situado? ¿En el borde o en la mitad? ¿O dónde? ¿En qué punto? Está situado en el borde. Luego se está encontrando a 0,5 metros, ¿no? Pues por 0,5 metros, si hago esta operación, me va a quedar 3 pi metros. Igual que antes, para las cantidades lineales no se suele dejar así, se suele poner el pi como 3,14 y se realiza la operación. Y me quedaría lo mismo que antes, 9,42, pero ahora metros. ¿De acuerdo? Venga, vamos al siguiente apartado, el E. En el E me dicen la frecuencia. ¿Qué es eso de la frecuencia? Entender la frecuencia al principio a los alumnos les cuesta un poco de trabajo. Es más fácil para ellos entender el periodo. Mirad, tengo aquí este punto y este punto va a dar una vuelta aquí, ¿no? Bueno, pues el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Ese es el periodo. Vamos a ponerlo. Se suele escribir con la letra T mayúscula. T mayúscula es el tiempo que tarda en dar una vuelta. ¿En qué se medirá? Se medirá en segundos. ¿Y cómo se relaciona con la frecuencia? La frecuencia es el número de vueltas, pero ahora que da en un segundo. Es decir, justamente el inverso del periodo. Pues el periodo será el inverso de la frecuencia. Normalmente la frecuencia los físicos usamos la letra nu, no solemos usar la letra F. La letra nu es bajo y así. Es como una V rara, ¿no? Pero claro, muchos de vosotros estaréis pensando, muy bien, pero si yo no tengo el periodo, ¿cómo voy a calcular la frecuencia? Pues vamos a fijarnos entonces en lo que es la velocidad angular. Vamos a fijarnos un poquito en la velocidad angular. Si me fijo en la velocidad angular, como una buena velocidad que es el ángulo que me muevo entre el tiempo que lo hace. Y recordéis que he dicho, vamos a ver cuánto es una vuelta. ¿Cuánto sería el ángulo de una vuelta? Pues el espacio que recorre sería 2pi. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo tarda en dar una vuelta, hemos dicho? Efectivamente, es un periodo. Y si os dais cuenta, puedo sustituir y poner nu como 1 partido por t, es decir, 2pi nu. Y de aquí ya entonces ya puedo calcular o bien la frecuencia o bien la omega. En este caso me están preguntando la frecuencia. Pues despejo sería omega partido de 2pi. Muy bien, pues ahora solamente tengo que realizar las operaciones. Vamos a verlo. La frecuencia será igual. La omega, 6pi partido por 2pi. Fijaos, pi con pi se me va. 6 entre 2, 3. ¿3 qué? Vamos a fijarnos un poco. El periodo se mide en segundos. Luego esto se medirá en segundos a la menos 1. Luego esto sería segundos a la menos 1. Lo que pasa es que para frecuencias tiene un nombre. Que el segundo a la menos 1 se llama hercios. Es lo mismo, ¿eh? Decir hercios que segundos a la menos 1. ¿Y qué es lo que quiere decir? Pues quiere decir que da 3 vueltas en un segundo. Si ya lo sabíamos, fijaos, cuando yo calculé aquí el espacio que recorría en un segundo me daba 6pi. Y hemos dicho 6pi, ¿cuántos son? Son 3 vueltas. Luego en un segundo recorre 3 vueltas. ¿Lo veis aquí cómo se ve? En un segundo son vueltas por segundo. Recorre 3 vueltas
en un segundo. ¿De acuerdo? Venga, pasamos ahora al apartado F. En este caso me están pidiendo la aceleración angular y de la misma manera que tenemos una aceleración lineal, yo tengo una aceleración angular. ¿Y esa aceleración angular a qué será igual? Pues será igual a la variación de la velocidad, es decir, a la omega, con respecto al tiempo. Pero bueno, esto no se escribe así, esto realmente lo que es una derivada, efectivamente. Y entonces, ¿qué es lo que yo me encuentro? Yo me encuentro que es cómo varía la omega respecto al tiempo, tengo que derivarla. Y si os dais cuenta, para este movimiento, ¿cómo es la omega? Siempre vale 6pi, es decir, la velocidad angular que tiene es constante. Por lo tanto, ¿cuánto valdrá su omega? Efectivamente, su alfa será 0. Es decir, no es un movimiento acelerado. Esto lo que me indica es que es un movimiento circular uniforme, que es lo que estoy teniendo en cuenta en todo momento. Porque cuando he calculado aquí el ángulo he puesto esta expresión. Si no, tendría que haber puesto teta sub 0 más omega t más un medio de alfa t al cuadrado. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Este movimiento se encuentra acelerado o no se encuentra acelerado? Parece que no, ¿no? Por eso pregunto el apartado G. Bueno, pues realmente sí, porque si recordamos lo que eran las componentes intrínsecas de la aceleración, ¿recordáis? Teníamos que la aceleración es igual a la variación de la velocidad respecto al tiempo por un vector tangencial más v cuadrado partido por r, en este caso que es constante, por un vector normal. Si no veis esto claro, os recomiendo que veáis, tengo un montón de vídeos hechos sobre componentes intrínsecas, ¿no? Vale, y vamos a fijarnos, ¿cómo es la velocidad? La velocidad lineal hablo, ¿no? ¿Veis? Si la omega es constante, como la r es constante, la v será constante, evidentemente. Luego este término de aquí va a valer 0. Este término va a valer 0. Pero, sin embargo, si os dais cuenta, al ser la velocidad constante y la r constante, este término existe. Luego, este es un movimiento acelerado. Para que lo veáis de otra manera, la aceleración lo que me indica es esta parte de aquí, que es la tangencial, es un cambio en el módulo de la velocidad. Si cambia el módulo de la velocidad, aparece la tangencial. Y este es el cambio en la dirección. Y efectivamente, ¿vais viendo que la v va cambiando de dirección en todo momento? Vamos a dibujar la v en otra posición. Por ejemplo, aquí. ¿Veis? Sería algo así, ¿no? Y entonces ahora, ¿veis cómo ha cambiado de dirección? Lo que me está diciendo es que no ha cambiado de módulo, pero de dirección sí que me ha cambiado. Luego la componente normal lo que me indica es un cambio en la dirección. Luego siempre que hay un cambio de dirección, existe aceleración normal. Luego la aceleración será igual a la v al cuadrado. La v al cuadrado, ¿cuánto vale? Fijaos que la había calculado aquí, que valía 9,42. Pues sería 9,42 al cuadrado, partido por el radio. El radio era 0,5 y esto es la componente normal. Vamos a dibujarla en el circulito. Vamos a dibujarla aquí las dos componentes para que lo veáis. Fijaos, por ejemplo, si me cojo este punto de aquí, aquí tengo la componente normal, sería esta de aquí, esto sería la EN, y la componente tangencial es esta de aquí, ¿vale? Y esto se va moviendo por todo, ¿eh? Aquí tendría la componente normal y aquí tendría la componente tangencial, para que lo veáis. Luego, lo que sí tengo es una aceleración que va en esa dirección normal, ¿de acuerdo? Y si ahora calculo cuánto vale eso, me daría 177,47 y ahora se pondría versor normal y esto sería entre paréntesis cuando son vectores, metros partido por segundo al cuadrado y esta sería la aceleración del movimiento. Luego sí es un movimiento acelerado. Bueno chicos, sé que el ejercicio ha sido un poco largo, claro, podéis decirme si esto se resuelve muy rápido. Sí, efectivamente, pero veis que hay mucha física detrás, desde el momento en que ya aparecen productos vectoriales, el cómo se dibujan los vectores, lo que serían las componentes normales y demás. Luego he preferido darle un poco de tiempo para que podáis repasar toda la teoría. Con esto me despido hasta el siguiente ejercicio. Un saludo chicos.